Cordial saludo, mi nombre es Lina Marín y en esta oportunidad, junto a mis compañeros Daniela y Julián, estaremos presentando el caso ético contable Electricaribe y el mal uso de los recursos FOES. Bueno, entonces a continuación daré la introducción al caso. De manera breve, explicaré cómo o por qué se convirtió Electricaribe en un referente de cómo la falta de ética contable y de control interno puede generar un enorme daño económico y social. eh, Esta empresa era la encargada de la distribución de energía en la costa Caribe y fue investigada por la Contraloría General de la República porque detectó o se detectaron irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Energía Social FOES. Es que fue un subsidio creado para beneficiar a usuarios de estratos 1 y 2 en zonas vulnerables del país. Em, Según el fallo con responsabilidad fiscal auto 1127 del 2021, se encontró que Electricaribe había usado indebidamente los recursos entre julio del 2011 y octubre del 2016. ¿Cómo lo hizo? Aplicando el subsidio de manera colectiva al consumo comunitario y no de forma individual a cada usuario como debería hacerse para que sí se le viera reflejado como lo ordena la norma. Este manejo lo que hizo fue alterar la contabilidad de los subsidios, impidiendo que los beneficiarios vieran reflejado el descuento en sus facturas. Según las investigaciones, eh, la Contraloría revisó más de 56.751.704 facturas y de estas se encontraron que 48.405.622 presentaban irregularidades en la forma de aplicación del subsidio FOES. El daño patrimonial entonces fue estimado en 211 millones o más de 211 millones de pesos, de los cuales 187.227 millones correspondieron directamente a Electricaribe como responsable del mal manejo de los recursos, claramente. Lo que quedó en evidencia fue la gravedad del caso, lo que llevó a que no solo se imputara responsabilidad fiscal a la compañía, sino también a la revisoría fiscal. ¿Por qué? Porque ellos avalaron estados financieros y prácticas contables que ocultaban la indebida destinación de los subsidios. Em, entonces, esta situación que constituyó una vulneración clara a los principios éticos de la profesión contable, como lo son la integridad, la objetividad y la responsabilidad frente al interés público, lo cual estaremos revisando a continuación estas prácticas indebidas o antiéticas contables. Bueno, mi nombre es Daniela Alejandra Carreño Castellanos. Los objetivos, tenemos el objetivo general, que es analizar como tal el fallo de responsabilidad fiscal de Electricaribe y compararlo con el Código de la Ética de Estado, identificando las prácticas antiéticas que tuvieron las entidades a sancionar competentes y la naturaleza de las conductas que observamos. Como objetivos específicos tenemos primeramente identificar las conductas de Electricaribe y de su revisoría fiscal que constituyen prácticas antiéticas según el Código de Ética. Como segundo punto, tenemos reconocer a las entidades nacionales e internacionales con competencia sancionadora sobre los protagonistas del caso. Y como tercero, tenemos establecer si dichas prácticas corresponden a la contabilidad creativa o a una mala práctica administrativa y justificar esa clasificación. Bueno, en este primer punto vamos a analizar cuáles fueron las conductas antiéticas de Electricaribe comparándolas con el Código de Ética del EFAC. Bueno, principalmente tenemos estas 5, que es el uso indebido de los recursos, tenemos también priorizar el beneficio propio sobre el interés público, la omisión y la falta de independencia de la revisoría fiscal, tenemos la deficiente transparencia y rendición de cuentas y el incumplimiento del deber con comunidades vulnerables. Lo primero que encontramos claramente es que la empresa toma los subsidios del FOES. Este dinero estaba destinado para los usuarios de los estratos 1 y 2, para que estos pagaran menos en sus facturas de la luz, pero realmente en la práctica esto no se aplicó de la forma correcta. En lugar de beneficiar a las familias, como estaba planeado, terminó favoreciendo a la misma empresa. Otra conducta que encontramos
fue ese manejo. Electricaribe puso por encima los intereses económicos propios en lugar de los intereses públicos. Eso pues claramente va en contra de la objetividad que exige el código, porque pues la prioridad en todo momento siempre debe haber sido la comunidad. También claramente hubo un problema con la revisoría fiscal y la firma de la auditoría, pues porque no cuestionaron lo que estaba pasando y pues esa falta de independencia y escepticismo profesional es bastante grave, porque pues ellos precisamente están para vigilar, para dar garantías, para dar transparencia básicamente. También, además de esto, se descubrió que más de 48.000 facturas presentaban irregularidades, debido pues a que los usuarios nunca se enteraron ni recibieron el subsidio que les correspondía. Entonces, pues esto muestra como tal una total falta de transparencia y pues de rendición de cuentas hacia las personas que finalmente son los afectados. En general, pues todo esto significa que se incumplió el deber de proteger pues a las comunidades más vulnerables. El FOES pues precisamente existe para apoyar a los estratos más bajos, pero pues al usarse de esta manera indebida se terminó afectando pues justamente a los que necesitaban el subsidio. En conclusión, pues el caso muestra varias prácticas antiéticas, como el mal uso de los recursos, la prioridad de los intereses privados, la falta de independencia de los revisores, la ausencia de la transparencia, el incumplimiento con el deber social. Todo esto pues claramente contradice los principios fundamentales como lo son la integridad, la objetividad, la independencia y pues el interés público que exige la IFAC. En cuanto a las entidades nacionales e internacionales que pueden tener competencia, para este caso revisaremos las nacionales debido a que es un caso local y regional, el cual ya se han tenido sanciones impuestas por parte de algunos de estos entes, como es la Contraloría General de la República, ya que al esta entidad haber recibido unos subsidios por parte del gobierno, pues esta entidad controla los recursos públicos y su uso de debida forma. Por lo tanto, en este caso, se hace un control fiscal y se evidencia que hubo una falla y por lo tanto se le sanciona con responsabilidad fiscal frente al Estado y esta empresa es sancionada y a su vez los revisores fiscales y tres funcionarios asociados a esta entidad que era una empresa de revisoría fiscal. La sanción dice que tienen que devolver unos montos de los últimos tres periodos que habían sido consignados por motivo del subsidio mediante un proceso de cobro coactivo. Al ser una entidad que presta servicios públicos, está vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Su ámbito de competencia es estas entidades que prestan servicios públicos. Los tipos de sanciones que pueden colocar son las multas, las intervenciones, las liquidaciones de las empresas y, pues en este caso, las que están afectadas sobre este posibles sanciones son las empresas que prestan servicios públicos. En cuanto al ámbito de las revisorías fiscales y los contadores, está la entidad que los vigila en Colombia, que es la Junta Central de Contadores, la cual puede tener una amonestación, una suspensión temporal o una cancelación de la tarjeta profesional, esto mediante los procedimientos internos de la entidad en el tribunal disciplinario. Esto aplica para los contadores públicos y las firmas de contabilidad, como es el caso de esta empresa Electricaribe y su prestador de servicios de revisoría fiscal externa. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, también está la posibilidad de llegar a haber algún tipo de sanciones debido a procesos penales, multas que se pueden ver involucrados por las demás entidades que pueden compulsar copias a la Fiscalía por estos temas de manejos de recursos públicos de indebida forma, fraude en cuanto a documento público, falsedad en cuanto a documento privado o peculado. Y esto, los sujetos afectados pueden ser las personas naturales, los contadores, los administradores y los revisores fiscales de la empresa. Importante recordar que los revisores fiscales tienen responsabilidad social, ya que al emitir fe pública, ellos están dando a los stakeholders y a las demás personas interesadas eh, un veredicto de que la información es fiel y que cumple con las condiciones dentro del código de ética y dentro de los manuales de las normas internacionales de información financiera y por lo tanto es una gran responsabilidad y se debe cumplir con total objetividad.
vamos a explicar las conductas indicadas anteriormente, cómo se pueden catalogar como prácticas de contabilidad creativa y si son buenas o son malas. Teniendo en cuenta, como ya lo dijo mi compañera, este caso nos muestra cómo varias conductas de Electricaribe y su revisoría fiscal constituyen prácticas que claramente son antiéticas a la luz del código de IFAC. Cuando hablamos entonces de contabilidad creativa, nos estamos refiriendo a la manera en que algunas empresas usan la flexibilidad de las normas contables para presentar sus resultados de forma que estos parezcan mejor de lo que en realidad son. Entonces, digamos que en un mundo donde lo bueno sería de color blanco y lo malo lo representa el negro, podemos decir que la contabilidad creativa se ubica en una zona gris entre lo legal y lo éticamente cuestionable. ¿Por qué decimos esto? Porque puede ser usada positivamente para optimizar la información financiera dentro del marco normativo, pero con frecuencia, venimos viendo casos muy sonados donde se emplea de manera abusiva, manipulando cifras o desviando recursos, lo que la convierte en una práctica engañosa y antiética. En las prácticas señaladas, entonces, en el caso de nuestro estudio Electricaribe, la contabilidad creativa se refleja de tres maneras. ¿Qué pasó? Se maquillaron los estudios financieros. Es claro que Electricaribe utilizó los subsidios del fondo FOES de forma indebida, aplicándolos al consumo comunitario en vez de como se debería hacer a cada factura de los usuarios de extractos 1 y 2. También se ocultó la realidad económica y se justificó lo injustificable, mejor dicho. La empresa presentó la práctica de aplicar el FOES de manera global como una gestión operativa o como parte de una administración del consumo comunitario, pero en realidad era un incumplimiento de la destinación legal de los recursos públicos. Bueno, ahora vamos a revisar y a valorar cómo estas conductas antiéticas que ya fueron mencionadas por mis compañeros se convirtieron en malas o buenas prácticas de contabilidad creativa. Entonces, en primer lugar tenemos el uso indebido de recursos FOES. Aquí se aplicaron subsidios al consumo comunitario en vez de al individual, manipulando los registros para que pareciera aceptable. Es contabilidad creativa porque claramente se maquilló la información sobre el uso de fondos y es una mala práctica. Totalmente porque altera la destinación real de los recursos públicos. En segundo lugar, entonces tenemos que se priorizó el beneficio propio sobre el interés público, ¿cierto? Entonces los subsidios que pasó se usaron para reducir pérdidas e incrementar recursos, registrándolos como si fuera un beneficio empresarial. Se usó claramente contabilidad creativa y negativa para mejorar artificialmente los resultados en la omisión y falta de independencia de la revisoría fiscal. Entonces, decimos que no es una práctica de contabilidad creativa porque aquí lo que hizo la auditoría fue que no cuestionó las irregularidades, o sea, las dejó pasar, las apoyó. En cuarto lugar, tenemos la deficiente transparencia y rendición de cuentas. Entonces, se detectaron irregularidades en millones de facturas, sí, ocultando la verdadera situación de la empresa. Aquí se usó contabilidad creativa para disfrazar inconsistencias y claramente es una mala práctica. Y por último, tenemos en el incumplimiento del deber de comunidades vulneradas que los subsidios destinados a estratos 1 y 2 fueron desviados, manipulando los registros para aparentar la legalidad. Entonces, es un caso de contabilidad creativa claramente con consecuencias sociales. Esta práctica es grave porque aumenta la desigualdad y afecta a los sectores más necesitados. Para concluir con el estudio de caso de esta empresa Electricaribe, nos deja varias lecciones importantes, no solo que el uso indebido de los subsidios viola la ley, sino que también viola el código ético de la profesión contable, que la revisoría fiscal, lejos de ser independiente, falló en su rol y su cumplimiento de ser un ente independiente que es el encargado de dar fe pública sobre los registros contables y demás procesos internos dentro de la organización, el cual falló en dar un llamado de atención sobre la contabilidad creativa que maquillaba los balances, mostrando un resultado fuera de la realidad.
que la intervención de estas entidades públicas pudo salvar algunos recursos importantes del Estado y por lo tanto dentro de la sanción emitida por la Contraloría se les declaró responsables fiscales y los revisores fiscales también fueron responsables solidarios dentro de esta sanción, igual que en la de la Superintendencia de Servicios Públicos, al ser una empresa destinada a prestar servicios públicos a la comunidad de una región importante del país.